Eh, Bien, bueno, como decía también Mabel, una cosa no menor es el, digamos, que estamos en un momento especial, consternado, horrorizado por la información que salió ya a la luz más pública ayer, principalmente ayer, y que ha empezado a gatillar una serie de movilizaciones, manifestaciones. eh, bueno, inicialmente era la desaparición forzada, diríamos, de Julia Chuñí, y ahora la información de que ella habría sido quemada. Eh, bueno, de alguna manera en su memoria dedicar esta conversación, este compartir que tendremos ahora. Eh, Así que ahí avanzo. ¿Cómo pensamos ahí con Danco este rato, hasta las 8:30? Bueno, una primera parte voy a compartir yo, tratando de poner algunos temas. Se hace, digamos, difícil seleccionar hasta qué punto avanzar en ciertos temas en los tiempos que tenemos. Así que en el fondo la idea es ver alguna información que pareció relevante, sin profundizar necesariamente en alguna de ellas, pero sí como elementos básicos que la idea es que todos tengamos. Seguro que ustedes manejan más de uno, así que probablemente no vamos a estar viendo cosas completamente nuevas en algunos casos. Y ahí en la conversación vamos viendo y yo también, ustedes me van guiando para ver en qué profundizar, en qué cosas ya puede ser que ustedes no necesitemos avanzar tanto. En un primer momento vamos a estar conmigo unos 40 minutos aproximadamente, quizá un poco menos por el tiempo en que estamos, presentando esta primera parte, lo que son instrumentos de derechos humanos, organismos del sistema de Naciones Unidas principalmente, y procedimientos internacionales en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos humanos a los cuales ustedes puedan conocer y en algún momento utilizar. Ya se han utilizado varios de estos intensivamente desde distintas organizaciones indígenas en el país y también a nivel internacional, y podemos discutir un poco los éxitos que eso ha tenido y también las tensiones, las cosas que todavía quedan por avanzar. Luego los principios rectores de derechos humanos, empresas, pero mirados desde la perspectiva de los pueblos indígenas, especialmente desde aquellos organismos del sistema de Naciones Unidas que están más especializados o específicamente con mandatos respecto a los pueblos indígenas. ¿Cómo entra la situación de los pueblos indígenas en torno a la iniciativa de Naciones Unidas, donde están los tres principios rectores de derechos humanos y empresas que ya han visto anteriormente? Luego la idea sería aterrizar a Chile. ¿Qué es lo que hay en Chile? Y ahí, ¿qué es lo que hay en términos de legislación, en términos de institucionalidad y sus procedimientos? Y ahí también viendo qué brechas hay tanto entre la legislación que tenemos, las normativas que tenemos, contrastada con los instrumentos de derechos humanos, como también en términos de su implementación. Una cosa es lo que dice un instrumento, lo que dice una norma, y otra cosa es cómo se aplica y qué ocurre en esa aplicación. Entonces, abordar eso, intentando dar el foco para este módulo en el ámbito de derechos humanos y empresas. La idea es ir generando conversación, ir intercambiando experiencias también. Si ustedes tienen experiencias en el uso de algunos instrumentos, lo más probable es que sí. Ahí podemos compartirlo y discutirlo en conjunto para que en conjunto vayamos aprendiendo. Eh, Debiéramos tener entonces una pausa, entiendo, unos 10-15 minutos para luego continuar con Danco, que ahí continuaría inicialmente con un video discusión en relación a la expansión urbana en Temuco y las comunidades mapuches de la comuna. Y la experiencia también ahí de el Trabún Temuco, que aglutina a comunidades mapuches del conjunto de la comuna de Temuco y sus procesos, sus luchas en defensa de sus derechos, donde hay también foco en la defensa ante actividades empresariales, y intentar generar una discusión. Ahí podemos dialogar
Para ir terminando luego, les vamos a dejar apuntado que si tienen preguntas que quisieran hacerlas, que no alcancemos a verlas aquí a lo largo de este rato, que las anotemos y las pueden enviar por correo y nosotros ahí podemos con Danco verlo y responder a correo, a una lista de correos para que todos tengan acceso a cualquier comentario, respuesta que pueda surgir y que no alcancemos a ver. Em, a ver, antes, perdón, aquí me adelanté, perdón. Antes de comenzar, bueno, pregunta abierta y rapidito. ¿Cuál es el principal derecho de los pueblos indígenas a nivel internacional? Puede ser por chat o En- abren el micrófono. Puede No ser por chat, mientan puede ser tímidos. abriendo el micrófono, La libre determinación del pueblo. libre determinación. ¿Alguien, algún otro derecho? ¿Y qué es lo que es la libre determinación? El derecho a elegir, decidir sobre ellos. Sobre sus propias vidas como pueblos, resolver sus asuntos internos, sus estrategias, sus formas de organización política, sus formas de organización de la educación, la salud, el buen vivir o planes de vida o el ámbito productivo, etcétera. Eso es por un lado. Pero también por otro es estar libre de injerencias externas que puedan venir del Estado o de otros actores de la sociedad al interior de la cual se encuentran los pueblos indígenas. Eh, sí, alguien levantó la mano. Sí, solamente decir que en el chat también Andrés dice que es la autodeterminación, el derecho a la tierra, el derecho consuetudinario y el derecho, Carolina dice el derecho a ser reconocido como indígena, la autoidentificación. Ay, gracias, sí, no estaba mirando el chat. Efectivamente, ok. ¿Y cómo entienden la diferencia, si es que hay diferencia entre libre determinación y autodeterminación? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? Hablen nomás. Ah, estamos en una sala Pueden chiquitita, no escribir. sientan vergüenza. Bien, vamos a ir viendo efectivamente los derechos que van señalando ahí, derecho consuetudinario por un lado, el uso de los sistemas de justicia propios indígenas, el derecho a la autoidentificación también como un elemento importante, la identidad de los pueblos indígenas, los derechos, dice Luis, a la tierra, tierra, territorio, bueno, y algunos pueblos indígenas hablan de maritorio. eh, exactamente. Esto es importante porque esto es lo central de lo que se trata esto de derechos humanos en empresa. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Es hablar de estos derechos y en especial autodeterminación, libre determinación. Voy a ahí ver rapidito si es que son cosas distintas, qué es lo que es esto de la libre determinación, autodeterminación. Em, Primero, un mapa que vamos a ir desglosando rapidito para ir teniendo en cuenta sobre eh, instrumentos en este eje, aquí en esta columna, distintos instrumentos de derechos humanos que es relevante tener en cuenta, eh, organismos del sistema internacional, del sistema regional y procedimientos que existen, y un poco rápidamente cómo usarlos, cuál puede ser pertinente, en qué puede aportar cada uno. Partimos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Em, Chile ratificó el convenio el año 2008 y este, por tanto, en Chile se transforma en el principal instrumento internacional de derechos de los pueblos indígenas. Eh, el ser un convenio es equivalente a decir es un tratado internacional. Eso significa que los estados que lo ratifican se obligan
a comenzar a generar legislación, a modificar legislación, a generar institucionalidad para cumplir con las disposiciones que tiene el convenio. Se supone que se asume que su implementación es progresiva, no se espera que de un año al otro cambie todo, pero debe haber un esfuerzo genuino de los estados de ir modificando su legislación, haciendo ajustes para ir respondiendo a lo que señala el convenio 169, en este caso de la OIT. Y el convenio 169 hay que entender que fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Y esa es una particularidad también porque la Declaración de Naciones Unidas es posterior, es del año 2007. Entonces, antes de la declaración existía el convenio. Em, Para efectos de los derechos de los pueblos indígenas, lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que tenemos que mirar estos instrumentos en su conjunto, en su complementación. No es que el convenio diga una cosa y la declaración diga otra y tenemos que verlos por separado, hay que verlos en su conjunto, si bien cada uno puede tener énfasis un poco distintos, pueden usar un lenguaje un poco distinto. Entonces, ¿cuál es el principal derecho de los pueblos indígenas a partir de los instrumentos principales que son el convenio y la declaración? El derecho a la autodeterminación o libre determinación. Ese es el principal derecho. Y esto no está tan claro en el convenio 169. El convenio 169 nunca habla de autodeterminación ni de libre determinación, pero sí lo describe en el preámbulo y en distintos artículos, pero nunca lo menciona directamente. En cambio, la declaración es mucho más explícita, mucho más clara en decir que el principal derecho de los pueblos indígenas es este derecho a la autodeterminación o libre determinación. La idea de que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir, definir sus propias vidas en los distintos planos de la vida de los pueblos. Por un lado eso, decidirlo autónomamente, decidirlo libremente, en el marco de los estados en el cual están inscritos estos pueblos, pero por otro lado también libres de injerencias externas. Ahora, ¿por qué algunos hablan de autodeterminación, otros de libre determinación? Hay un poco es que cuando se discutió en Naciones Unidas los derechos de los pueblos indígenas, que derivó en la declaración, un gran tema de debate, un gran tema que costó zanjar, fue si los pueblos indígenas eran pueblos y no, o si no, si eran grupos minoritarios o si eran grupos étnicos, minorías étnicas. El concepto en el sistema internacional es sumamente importante. El concepto pueblo implica autodeterminación. Eh, Chile, el Estado de Chile es un pueblo que tiene derecho, entonces Chile, a autorregularse libre de la injerencia de otros países, libre de generar su estatus político, su vida social, económica, en el marco también de los acuerdos internacionales de los derechos humanos. ¿Cuál fue el problema? Que el sistema de Naciones Unidas es un sistema que está formado por estados y quienes toman decisiones son estados. Los estados no quisieron reconocer a los pueblos indígenas una parte del derecho de la autodeterminación, que fue el llamado derecho de secesión. Para zanjar el tema, muchos estados no querían el concepto pueblo. Para zanjar el punto, se definió entonces un concepto de pueblo indígena que tiene derecho a la autodeterminación, pero no específicamente el derecho a la secesión, es decir, no el derecho a reivindicar salir de un estado, pero sí dentro del estado, en convenio con el estado, a definir su estatus social, político, económico, sus prioridades, etcétera. Y ahí es donde está un poco este tema de autodeterminación, libre determinación. Para algunos es el concepto más adecuado. De hecho, si uno ve el instrumento en español, dice libre determinación, pero si uno ve el instrumento en otros idiomas, es autodeterminación. Y el punto un poco que puede marcar la diferencia es eso, que en el contexto de pueblos indígenas es el derecho de la autodeterminación como pueblos, excepto el derecho a la secesión. Por lo tanto, queda enmarcado el derecho de los pueblos indígenas al interior de la realidad de los respectivos estados donde viven.
Eh, y sobre este derecho de autodeterminación están los demás derechos. Entonces, uno de los derechos, vamos a ver, importantes es el derecho al territorio, a las tierras y territorios, el derecho a la participación cuando hay medidas que puedan afectarles. Y dentro de ese derecho a la participación vamos a ver que uno de los principales es el de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y quizás ese es el derecho que más escuchamos hablar, el que más se menciona en general. Vamos a ver que en Chile no se habla del derecho a autodeterminación desde la perspectiva de gobierno, Estado, legisladores, etcétera. A lo más se habla de la consulta y no se habla tampoco del consentimiento. Y ahí hay también una, digamos, decisión política de excluir ciertos derechos que están en estos instrumentos internacionales al momento de implementarlos en Chile. Si el convenio 169 no habla de autodeterminación y la declaración sí, el convenio es vinculante, la declaración no, significa que en Chile la implementación del convenio 169 no puede hablarse de autodeterminación. La respuesta la da la propia OIT, de decir que aunque el convenio no hable de derecho de autodeterminación, está implícito en el convenio y no se puede usar el convenio 169 para argumentar algo que vaya en contra del derecho a autodeterminación de los pueblos indígenas. Es decir, eh, en la defensa y la promoción de la implementación del convenio 169 sí se puede y sí es coherente con el sistema internacional hablar del derecho a la autodeterminación. Entonces, principalmente los pueblos indígenas tienen derecho a regirse bajo sus propios sistemas, definir su estatus político, sus organizaciones, su forma de vida económica, su forma de vida social, su vida cultural, etcétera. Tienen derecho a gestionar sus sistemas de salud, gestionar sus sistemas de educación, usar sus propios sistemas de salud, su propia justicia, etcétera. Eh, Eso en términos de instrumentos, de ahí podemos ver algunos detalles más de alguno de ellos, pero me interesa que eso vaya quedando. Pero también hay otros instrumentos de derechos humanos que son importantes y Chile ya los ratificó, de hecho los ratificó allá por los años 60. Uno es la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es del año 65, si no me equivoco. Eh, y otro es la Convención de Derechos Sociales, Económicos, Culturales, el ECOSOC. Entonces, estos instrumentos también son sumamente importantes. Chile los ratificó, por lo tanto, se obliga a implementarlos. Y en la Convención de Eliminación de la Discriminación Racial, obviamente que caben situaciones que aquejan a los pueblos indígenas, no solo a pueblos indígenas, aquí también pueden entrar a otras formas de diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad racial, pueden ser inmigrantes, pueden ser otras formas de diversidad al interior de un Estado, pero naturalmente son pertinentes y han sido sumamente relevantes en el contexto de los pueblos indígenas. Y de hecho han habido transformaciones en Chile en favor de los pueblos indígenas que se han hecho en virtud de esta convención más que del convenio o de la declaración. Pero insisto que hay que verlos en su conjunto, cómo se complementan estos instrumentos y no tan por separado. Y bueno, luego también la Convención de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. De ahí voy a mostrar un ejemplo. Primero partamos por acá. Entonces, estos tienen diversos organismos que hay que conocer. La OIT tiene lo que se llama un consejo administrativo y en ese consejo administrativo hay representación de los estados, es tripartito, está en representación de los estados, hay representación de las empresas, dado que OIT es Organización Internacional del Trabajo, y por otro lado hay representación de sociedad civil que es específicamente de sindicatos. Y eso genera una situación particular que es que, dado que el convenio 169 está en el contexto de la OIT,
para acceder a ese consejo administrativo, los pueblos indígenas deben entrar en alianzas, deben entrar en asociaciones, sociedades, ahí, con las organizaciones sindicales, a través de las cuales puedan hacer llegar su voz cuando hay materias que tengan que ver con sus derechos a través del convenio 169. Eh, la declaración, la Convención de Eliminación de Discriminación Racial y la Convención de Derechos Sociales, Económicos, Culturales están en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es una reforma que tuvo el sistema de Naciones Unidas hace unos años atrás. Hoy en día están al interior del Consejo y aquí hay que entender que todo tratado tiene un organismo que es el que está a cargo de velar por el seguimiento a la implementación de esos tratados por parte de los estados. Entonces, en la convención, siendo un tratado vinculante, tiene un comité que va haciendo el examen de en qué medida el estado que lo ratificó va cumpliendo con las disposiciones de la convención, y lo mismo la Convención de Derechos Sociales y Económicos, que es el comité que se conoce CESC, que son siglas sobre todo en inglés. Ahora, en términos de procedimiento, esto se ve principalmente, por ejemplo, en lo que son los exámenes periódicos universales del sistema de Naciones Unidas en torno a derechos humanos. Cada cierta cantidad de años, creo que son 4 años y medio, los países deben someter, los gobiernos deben someter un informe a este examen periódico universal de Naciones Unidas, en el cual dan cuenta de todas las medidas que han implementado en el país para implementar las disposiciones de estos convenios, convenciones o tratados internacionales. Y ahí se producen procesos que son sumamente interesantes y que la idea es que comprendamos, conozcamos y ojalá en algún momento comenzar a usar, ya se han usado por parte de organizaciones indígenas en Chile. Eh, los comités, sí, ahí están levantando la mano. Sí, solamente que ahí puse un link en el chat porque, y aprovecho también porque hicimos un proceso participativo junto con el observatorio y también el Dragón de Temuco, presentando un informe ante el Comité DES que se revisó hace muy poquito, de hecho hace una Exacto, semana. Entonces ahí dejé el link para que puedan revisar el informe. exacto, y ese es el punto. Ahí en estos exámenes no participan solo los estados. En estos exámenes participan por un lado los estados, por un lado el estado que le corresponde entregar su informe, pero por otro lado también los otros estados. Y otros estados que pueden ser desde aliados, que van a intentar apoyar, colaborar con el informe de ese estado, pero también pueden haber otros estados que de alguna manera deseen, no necesariamente por enemistad, pero tengan preocupación por algunas disposiciones del informe gubernamental y que puedan empezar a pedirle explicaciones a Chile. A ver, ¿de qué manera Chile está haciendo efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, por ejemplo? Y perfectamente pueden interpelar a el informe del gobierno de Chile y el gobierno de Chile va a tener que dar explicaciones en torno a eso. Pero también pueden participar organismos de la sociedad civil, ONGs inscritas, que también pueden presentar informes complementarios, informes alternativos. Ahí va a depender un poco del país. Hay países que la delegación oficial no es solo de funcionarios de gobierno, también, o de otros organismos del Estado, también, por ejemplo, como parte de la delegación oficial pueden ir pueblos indígenas. Pero en otros casos se produce que van por separado y los organismos de la sociedad civil pueden presentar informes alternativos en los cuales se pueda hacer una contrastación con lo que dice el informe gubernamental, que permita que en el proceso del examen periódico el Estado, por ejemplo, de Chile sea interpelado para dar cuenta de por qué se ha implementado tan poco cierto derecho o fallas que pueden haber en la implementación de algunas disposiciones, en algunos programas gubernamentales, algunas legislaciones, y las cuales el Estado debe dar cuenta. Y puede comprometer en el próximo examen tener que presentar un balance más adecuado, un balance más aceptable. Aquí también hay, después voy a mencionar, pero tenemos que ir, como esto es parte del sistema internacional, tenemos también que ir viendo los juegos internacionales que hay. Eh, eh, em,
Por ejemplo, ustedes escucharon hace poco que el presidente Boric mencionó la candidatura de Michelle Bachelet en este caso, como presidencia de Naciones Unidas. Y ahí hay Secretaría un tema General. político, eso mismo, de Michelle Bachelet, y para eso va a requerir votos. Entonces, en ese conseguir votos, va a haber estados que pueden perfectamente decir, a ver, pero ustedes sistemáticamente en sus exámenes periódicos no han demostrado avances en, por ejemplo, derecho a los pueblos indígenas, por ejemplo, derecho al territorio. ¿Cómo quieren ahora tener a alguien de su país a cargo de Naciones Unidas? Y pueden votar en contra, pueden ahí generar ese tipo de movimientos políticos. Canadá hace unos años atrás tuvo un gobierno que tomó medidas que echaron para atrás muchos avances que habían en derechos de los pueblos indígenas. Al poco tiempo, Canadá quiso postularse para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con eso le pasaron la cuenta a algunos países que no eran muy amigos de Canadá y Canadá no pudo ser miembro del Consejo, en ese periodo no pudo ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que para Canadá fue un golpe político interno, externo, brutal. Entonces, ese tipo de efectos políticos pueden ocurrir. Así que eso para tenerlo en cuenta. Años atrás, estoy hablando del año 2008, si no me equivoco, había un problema en Chile que afectaba a muchas comunidades y Danco recuerdo que creo que hizo un video en esa época sobre los vertederos de basura de las distintas comunas que en la región de la Araucanía tendían a concentrarse en comunidades mapuche o alrededor de comunidades mapuche. Aprovechando estos exámenes periódicos, aprovechando análisis de la situación de los informes del gobierno de Chile, ONGs nacionales, en colaboración con ONGs internacionales, en colaboración con estados o gobiernos proclives al tema de los derechos de los pueblos indígenas, eh, se presentó un informe alternativo que daba cuenta de esto, se acuñó el concepto de racismo ambiental, Chile fue interpelado, el gobierno de Chile fue interpelado por esta política de instalar vertederos en o alrededor de comunidades mapuche y en ese proceso, en la mala respuesta del gobierno de Chile de por qué tenía esta política, posteriormente el gobierno de Chile asumió el compromiso de comenzar a revertir y comenzar a retirar vertederos de territorios en comunidades indígenas o aledañas. Entonces ahí se puede ver efecto concreto de un proceso que igual fue un lobby, que fue un aprender por parte de las organizaciones, estaba la RADA, la Red de Acción de Defensa Ambientales en esa época, que era una red y ahora es más bien una organización específica, etcétera. Ya, me he alargado bastante, pero quisiera que quede esta idea de instrumentos cuyas disposiciones, sobre todo cuando son vinculantes, el Estado de Chile está obligado se autoobliga a implementarlos y para eso las organizaciones indígenas, las comunidades indígenas, la colaboración con ONGs nacionales, ONGs internacionales, la colaboración con estados favorables puede generar formas de presión política en este contexto de los exámenes periódicos o de los exámenes o informes de tratados que ayude a una presión internacional de tipo política para que hayan cambios al interior del país en legislación, en institucionalidad, en procedimientos, etc. Ese es un poco el tema central. Luego, eh, hay otras tres instancias que son relevantes. El Foro Permanente de Asuntos Indígenas, por un lado, por otro lado, el Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas y por otro lado, el Mecanismo de Expertos de Derechos de los Pueblos Indígenas, que es importante conocer, a los cuales se puede eventualmente acudir. También están periódicamente sacando, una vez al año, están sacando informes donde interpretan derechos de los pueblos indígenas en función de los instrumentos internacionales, de los acuerdos internacionales y eso ayuda a poder aterrizar la definición que está en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas o en el Convenio 169 de una manera más aterrizada
considerando que en esos instrumentos, dado que tienen que ser implementados en todos los países del mundo, el lenguaje puede ser muy abierto, muy amplio, que permita cubrir una gran diversidad de realidades de pueblos indígenas y de países, y estas interpretaciones pueden ayudar a mirar con especificidad algunos derechos específicos de los pueblos indígenas, y eso puede ser usado en el contexto interno político nacional, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. El foro permanente tiene sesiones anuales, hay miembros que son puestos ahí por el gobierno. En el caso actualmente el gobierno de Chile tiene un representante mapuche ahí, Rodrigo Payalef. En otros momentos han habido otros representantes. No todos los países tienen integrantes en el cuerpo principal del foro. Pero además el foro a esta altura se ha constituido en un espacio de encuentro de los pueblos indígenas del mundo para debatir sus problemas al interior de Naciones Unidas, para incidir desde ese espacio en gobiernos, estados o en colaboración con ONGs sobre sus diversos asuntos, también en favorecer cómo interpretar los derechos de los pueblos indígenas, cómo posicionar problemáticas de los pueblos indígenas, cómo entenderlas, cómo debieran ser abordadas por el sistema internacional. El relator especial de derechos indígenas, de los pueblos indígenas, el actual entiendo que proviene de África. Anteriormente estuvo Rodolfo Stavenhagen, el primero de América Latina. Ahí han habido varios. También tiene el mandato de realizar análisis periódicos de los derechos de los pueblos indígenas, informes temáticos donde también permite interpretar con más fineza disposiciones de los instrumentos de derechos de los pueblos indígenas. Hace también convocatorias o llamados a organizaciones indígenas, pueblos indígenas, para diagnosticar determinadas problemáticas. También tiene la facultad de, pero esto depende de la invitación por parte de un gobierno, de visitar un país para analizar la situación de los derechos de los pueblos indígenas en ese país, interactuar con organismos del Estado, interactuar con organismos, con organizaciones o comunidades indígenas, y finalizar con informes de esa visita. Esas son las visitas oficiales. Cuando se ratificó el convenio 169 y se comenzó a discutir la legislación para la consulta indígena, el relator especial vino en ese momento, lanzó un informe en el cual se refirió a la idea de la consulta, que fue un referente para muchas organizaciones indígenas. Es decir, cuando el Estado deba legislar sobre cómo consultar a los pueblos indígenas, los pueblos indígenas también tienen derecho a participar en ese proceso. Y eso, que no estaba completamente entendido por el gobierno, el relator favoreció que se entendiera y le dio más fuerza al planteamiento de los pueblos indígenas. El mecanismo de expertos también tiene un rol de analizar. Está formado por representantes especialistas en derechos de los pueblos indígenas y por representantes de estados, eh, pueblos indígenas, donde también hace estudios temáticos, análisis temáticos, hace llamados para contribución con informes. Por ejemplo, un año pueden analizar la situación de la infancia indígena, y toda organización, personas, incluso académicos, que tengan información de eso, pueden presentar breves textos en los cuales exponen propuestas, exponen situaciones, etcétera. Sí, Mabel. Sí, solo a modo de recordatorio que son ya las 7:30 y sé que te quedan Ay, más vamos, ya. láminas de presentación. Eso. Sí, sí. Pero esto es como lo central que me interesa que vayan viendo. Cualquier pregunta la pueden ir haciendo. Ah, hay cosas en el chat, no sé si hay. Perdón, ya, un comentario exacto de Mabel hace un rato atrás. Vamos a otro. La Convención Americana de Derechos Humanos es otro instrumento sumamente importante, también llamado el Pacto de San José. Es el instrumento de derechos humanos acordado por los estados en el continente americano. Ahora, una importancia que tiene esto es que, en virtud de esta convención, es que se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y el aporte que ha hecho la Corte Interamericana también ha sido fundamental para interpretar. Bueno, pueblos indígenas presentan denuncias ante la comisión, que algunos de ellos llegan a la etapa de el análisis por parte de la Corte, que puede fallar. En el fondo, lo que aquí se persigue son los estados. Se acusa al Estado de haber fallado en respetar algún derecho, en este caso los pueblos indígenas. La Corte analiza y llega a alguna determinación, llega a alguna sentencia, y en esa sentencia también genera jurisprudencia al precisar cómo se deben comprender ciertos derechos. Entonces, en eso la Corte Interamericana desde hace muchos años ha desarrollado jurisprudencia sumamente relevante en función de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, del derecho al consentimiento previo libre e informado. Y lo otro es que los fallos de la Corte, al ser un tratado, la Convención Americana, son vinculantes. Eso significa que el fallo de la Corte obliga al Estado a adoptar las medidas que señala la sentencia de la Corte. Recordemos el caso Loncos en Chile, allá por el 2014, que obligó al Estado a la absolución de los loncos y otras personas mapuche y no mapuche que estaban bajo esta causa, a ser absueltos de las causas que tenían, y por otro lado, implementar una serie de medidas de compensación a la familia, a las comunidades, a las personas afectadas. Y el Estado de Chile puede estar en desacuerdo con el fallo de la Corte, pero está obligado a llevarlo a cabo. Y por último, menciono uno, hay más, pero estos son los centrales, uno más reciente. El Acuerdo de Escazú pasa a ser también un instrumento que los estados latinoamericanos han acordado, y aquellos que lo ratifican también deben comenzar a implementarlo. Chile lo ratificó el año 2022 y está en proceso de implementarlo a través de un plan de implementación del gobierno, y hay procesos de consulta. Lo central en esto es, por un lado, un tratado que tiene disposiciones acerca de la participación de la sociedad civil en la información y en las decisiones en materia ambiental, pero también un tema sumamente importante, la defensa y protección de los defensores ambientales. Eh, por ejemplo, Julia Chuñil, que entiendo que se había alcanzado a activar eh, las medidas del acuerdo de Escazú en su caso. Está en proceso de implementación, así que ahí aún queda mucho por hacer. Eh, Estoy tratando de avanzar. Aquí tenemos lo que creo que señalaba Emabel, esto de hace unos días atrás, como en el examen periódico de Chile eh, hay ciertos aspectos que se valoraron positivamente del informe gubernamental, pero fíjense cómo acá está en inglés, que en el abordaje surgen cuestionamientos a cómo el Estado de Chile está implementando o respetando los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorio. Tenemos un informe del mecanismo de expertos que está del año 2018 sobre el consentimiento previo libre informado. El relator especial de los derechos de los pueblos indígenas. En algunos casos los relatores hacen visitas no oficiales a algunos países cuando los estados no los invitan. Recuerdo en Panamá hace poco me tocó conocer que lo invitaron organizaciones indígenas y de la sociedad civil. El Estado panameño no lo invitó, fue de manera no oficial, lo que igual le permitió encontrarse con los pueblos indígenas, pero no le permite la interlocución con el Estado, no le permite hacer los informes de salida que tienen los relatores, que también pueden ser muy aportadores. Esta es una situación en Ecuador en relación a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, que era un caso de exploración petrolera sin consulta a los pueblos indígenas por muchos años por una empresa petrolera transnacional, que los pueblos indígenas lo llevaron a la Corte, fue visto en la Corte, se sancionó al Estado de Ecuador por no realizar adecuadamente consulta a los pueblos indígenas, y se determinó que todas las operaciones petroleras debían detenerse hasta que no se hiciera un proceso de consulta adecuado. Entonces, por un lado, muestra cómo la Corte puede tener esa capacidad de ordenar, solo que también en esto se ve otro problema que puede surgir, que en este caso es que
Posterior a esto, ha habido mucho problema en la implementación porque la empresa petrolera acudió a una corte de comercio internacional acusando al Estado de Ecuador de violar principios establecidos en un tratado bilateral, me parece que era de libre comercio. Entonces, ¿cómo disposiciones de tratados de libre comercio pueden ir en contra, pueden desfavorecer a derechos de los pueblos indígenas? Y están en este momento en ese impasse. La Corte determinó una cosa, pero una Corte internacional de comercio está protegiendo a la empresa petrolera. Los principios rectores, muy rápidamente. En términos de los pueblos indígenas, son uno de los grupos humanos más afectados por las actividades empresariales. Y esas afectaciones son principalmente en las empresas de tipo extractivas o de desarrollo. Eh, eh, Violaciones de derechos humanos, asesinatos, desapariciones, amenaza, amedrentamiento a defensores indígenas. Los pueblos indígenas no obtienen beneficios de las actividades empresariales, les afecta sus iniciativas propias de desarrollo, no tienen adecuados acceso a medidas de reparación o medidas judiciales. Eh, los pueblos indígenas son uno de los grupos humanos más afectados por la actividad empresarial en términos de derechos humanos y principalmente por las empresas de tipo extractivas. Eh, lo que estamos viendo acá, igual diría yo, se va a relacionar con transición energética, dado que en eso también hay empresas mineras de litio, hay empresas hidroeléctricas, eólicas, hay un cruce entre lo que están viendo en la otra sala y lo que estamos viendo acá, porque son las empresas extractivas principalmente las que generan conflictos, violación de derechos humanos en contexto de empresas. Y los derechos de los pueblos indígenas principales que están en juego son el de autodeterminación, autonomía, autogobierno, territorio, consulta y consentimiento previo libre informado, así como mecanismos de reparación. Eh, no sé, consultas, comentarios, voy muy rápido, es mucha información, son cosas que ya conocen y por favor retroalimentenme para saber cómo vamos, eh, si profundizar en algo. ¿Qué se está diciendo a nivel de los organismos de derechos humanos, organismos internacionales, en torno a los principios rectores de Naciones Unidas de Derechos Humanos y Empresas en términos de pueblos indígenas? Los tres principios que ustedes ya vieron anteriormente. Deber del Estado de respetar derechos. Acá uno de los temas centrales es los estados que aprueben el tratado vinculante que se está formulando, que entiendo que no va tan avanzado todavía. La protección de los estados a los defensores indígenas. La protección jurídica de los derechos indígenas. En Chile un gran problema que tenemos es el no reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. La ley indígena reconoce etnias, no pueblos indígenas, y ahí se produce una contradicción con el convenio 169. Los planes de acción nacional que están llevando, Chile está en su tercer plan nacional de derechos humanos y empresas que incorporen medidas específicas relativas a pueblos indígenas y que haya participación indígena en su formulación, seguimiento, evaluación. Y por otro lado, señalan el apoyo a la situación específica de empresas indígenas, sobre todo cuando éstas tienen una función de bienestar colectivo, porque también hay empresas individuales indígenas que ahí los organismos internacionales dicen, bueno, estas son de características distintas. Aquí está el tema de la debida diligencia de las empresas, que pasa a ser también un tema central y conflictivo. Eh, lo que se está proponiendo para las empresas es que desarrollen, que tengan políticas de derechos humanos y que dentro de esas políticas de derechos humanos se incorporen los pueblos indígenas y que también haya un enfoque de género en la situación de los pueblos indígenas. Que incorporen el respeto específicamente al Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, eh, como marco normativo que va más allá de lo que la legislación nacional diga. En eso el argumento de las empresas que cumplen la legislación nacional es un poco lo que se está cuestionando, que ese no es un argumento adecuado porque lo que deben respetar son los derechos humanos, aunque el Estado tenga una legislación y que en estos casos son legislaciones más débiles. No tolerar ataque a defensores indígenas desde las empresas. Garantizar mecanismos de reclamación a nivel operacional,
tener relaciones de colaboración y diálogo con las comunidades indígenas y adoptar medidas voluntarias. Y por último, mecanismo de reparación y resarcimiento es probablemente lo menos desarrollado en el debate internacional reciente en relación a pueblos indígenas. Básicamente, que los pueblos indígenas tengan acceso a mecanismos de reclamación tanto judiciales como no judiciales y que también se reconozca el derecho consuetudinario, es decir, se utilicen los propios sistemas de justicia indígena en estos mecanismos de reparación cuando han habido violaciones de derechos humanos por parte de empresas. La legislación chilena, digamos muy brevemente, queda corta para lo que son los estándares de los instrumentos de derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional. La ley indígena se formuló mucho antes de la declaración y de la ratificación del convenio, no ha sido armonizado, tiene elementos obviamente sumamente importantes y que los pueblos indígenas defienden, como por ejemplo la protección legal a las tierras indígenas. Eh, pero por otro lado, el reconocimiento como etnia y no como pueblo pasa a ser un punto también que juega en contra o genera cierta debilidad en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, contrastado con empresas y otras legislaciones. Eh, la ley de base general en medio ambiente, básicamente la ley ambiental chilena, se modificó a partir de la ratificación del convenio 169. Se generó el decreto Supremo 40, que es el que rige actualmente las evaluaciones ambientales, incluso después de unas modificaciones que tuvo recientemente. Y este es la principal normativa que está cuando hay proyectos de inversión, cuando hay proyectos extractivos que llegan al sistema de evaluación ambiental. Y acá el punto, en el sistema de evaluación ambiental, el punto es que está considerada la consulta indígena. Y hay, digamos, tres grandes mecanismos de consulta indígena. Está la consulta indígena propiamente tal, proceso de consulta a pueblos indígenas. Por otro lado, reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Y por otro lado, los procesos de participación ciudadana. Hay comunidades indígenas que participan desde esa perspectiva. ¿Cuál es el punto acá? El punto está que cuando se formuló la ley, se reformó la ley y por otro lado se formuló el decreto Supremo 40, que se suponía que tenía que implementar el convenio 169, en ese proceso participaron pueblos indígenas, pero muchos de ellos se retiraron del proceso, dado que no se consideraron elementos centrales que defendían los pueblos. Se produjo el problema de que el concepto del convenio 169 es de la obligación de la consulta y eventualmente el consentimiento ante cualquier susceptibilidad de afectación. Pero lo que en cambio puso nuestra normativa, este cambio lingüístico pasa a ser súper importante, es que haya una afectación significativa, es decir, no que haya la posibilidad de una afectación, tiene que haber afectación para que tenga derecho a consulta y luego a consentimiento, y por otro lado que eso se dé en el área de influencia directa. Entonces aquí tenemos en cómo en la legislación ambiental al incorporarse estas definiciones, eso ha generado que muchas comunidades indígenas no han podido acceder a procesos de consulta indígena, que ya de por sí también tienen, no son tan potentes. Esta legislación no es acorde al estándar de los derechos de los pueblos indígenas que yo les había hablado, y las comunidades en algunos casos logran avanzar judicializando o a través de alianzas políticas, etcétera. Me imagino que Mabel quiere decirme que estamos en la hora. Sí, son las 8 y es solo para darle tiempo a Ya. Danco también. Igual había Sí, una pregunta ahí de Luis y quizás Danco la puede tomar o tú, pero sí, sí, porque, por ejemplo, lo que es las consultas indígenas desde el decreto 66, el Tabún Temuco ha pasado por muchas consultas recientemente, así que ahí la experiencia que tienen también es muy importante. Un poco a grandes rasgos, el tema es el mismo, los estándares no son acordes, o sea, la legislación no es acorde a los estándares, y eso hace que las comunidades tienen modalidades de consulta que no tienen la fuerza que deberían tener considerando las disposiciones de la declaración y del convenio, eh, y esas decisiones gubernamentales quedan legitimadas y en apariencia queda como una implementación de los instrumentos de derechos de los pueblos indígenas, pero aquí hay que cuestionar eso, hay que criticarlo. Eso. Voy a parar acá porque lo demás era un poco ir redundando. Hay otras legislaciones relevantes, ley Lafkenche,
Plan Nacional de Implementación del Acuerdo Escazú, aquí está la reciente consulta por las tierras, está también del observatorio en términos de los espacios costeros marítimos de los pueblos indígenas. En este momento hay un proceso abierto de consulta a la sociedad civil donde pueden participar comunidades indígenas para el Acuerdo Escazú, para la implementación del Acuerdo Escazú. Así que paro aquí. Muchas gracias. Y bueno, quedo atento a preguntas por el chat o preguntas posteriores por... Y también cuando hable Danco, ahí podemos ir intercambiando. Con esta presentación que preparé yo, la idea es, bueno, partir con algunos antecedentes también históricos, porque se entiende, digamos, que el contexto actual en el cual yo voy a centrar, digamos, la parte de la presentación que tiene que ver con los acontecimientos actuales, no nace de manera aislada, sino que también está en un contexto histórico que está dado justamente por la anexión del territorio mapuche a la República hacia finales del siglo XIX, ¿ya? Por tanto, bueno, este es el título de la presentación: colonización del territorio, expansión urbana y desafectación de la tierra mapuche en Temuco, siglo XIX y XXI, ¿ya? Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, como presentación del problema que yo quiero traerles a continuación, tenemos que, bueno, lejos de acabar las tensiones y los conflictos que están asociados a la anexión del territorio mapuche a la República, ¿cierto? Como les mencionaba, hacia finales del siglo XIX, esto se ha vuelto a tensionar, se ha continuado con un proceso de tensión que se ha ido complejizando conforme pasa el tiempo mediante nuevos mantos colonialistas y capitalistas, en este caso hoy día neoliberales, vinculados con la expansión de la industria inmobiliaria, particularmente en la comuna de Temuco, desde, como decía, la anexión hacia finales del siglo XIX, es decir, finales del 1800, hasta la actualidad, ¿ya? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Está bien ahí o Ya. paso a la siguiente? Sí, estamos en la introducción, ¿cierto? Sí, Ya. Ya, como parte, bueno, de la introducción a esta problemática que yo les quiero presentar, señalar que, bueno, tras la anexión del territorio mapuche, que es una anexión tardía, ¿cierto? Es posterior a lo que pasa al norte del Biobío, esto es hacia finales del 1800, se produce un proceso de reducción del mundo mapuche y se entregan 3.000 títulos de merced a los sobrevivientes de las campañas de genocidio y se les reduce vivir en un 5.5% de la tierra y el otro 94.5% de la tierra se reparte entre el fisco, colonos criollos y colonos extranjeros que se traen mediante el Ministerio de Colonización, posteriormente durante el 1900, ¿ya? Avanzado el 1900, ya hacia el 1920, eh, hay muchas familias mapuche que comienzan a conocer de alguna manera los procesos legales del Estado incipiente de la época mediante lo que es el juzgado de indios, ¿ya? Porque en esa época, entre el 1920 y el 1930, se produce un nuevo retroceso de las tierras que tenía el pueblo mapuche hasta la época, donde se pierden alrededor de 130.000 hectáreas mediante juicios fraudulentos y corridas de cepo, ¿ya? Lo que nos lleva posteriormente a la década de 1940, donde ciertos sectores de la sociedad chilena, particularmente vinculados con la multigremial, comienzan a levantar un discurso del cinturón suicida para referirse a las comunidades mapuches de la comuna de Temuco en particular, que están en una suerte de borde de las ciudades y que acusan que son quienes asfixian el progreso, el desarrollo, y con una frase célebre que son indios malos en tierras buenas, con una incapacidad de hacerlas producir para lo que el modelo, según ellos, planteaba en la época, ¿ya? Entonces, eso nos lleva luego a los años 60, donde se produce un proceso de reforma agraria, el inicio del proceso de reforma agraria que se consagra en el gobierno de la Unidad Popular, en donde se propone de alguna manera eliminar el formato campesino feudalista que tenía Chile hasta ese entonces
y se entregan alrededor de 120.000 hectáreas a cooperativas campesinas, donde algunas de ellas sí tenían socios de origen mapuche, ¿ya? Pero no con la finalidad de resolver el tema de tierra, sino más bien de eliminar el modelo feudal criollo de la agricultura, ¿ya? Este proceso se ve truncado con la contrarreforma que se produce con la llegada del gobierno militar, quien hace retroceder la entrega de esas 120.000 hectáreas y además genera la ley 2568, con la cual procede a eliminar la característica diferenciadora que tenía el título de Merced y se hijuela la tierra mapuche, por tanto también entra dentro del mundo mapuche el concepto de la propiedad privada. Y eso finalmente nos lleva al proceso del retorno de la democracia, donde Chile entra en los mercados capitalistas, lo cual produce una subordinación de la ley indígena a las leyes sectoriales, que es donde hoy día, donde ahora, perdón, nos vamos a detener para ir analizando más en detalle, ¿ya? La ley indígena 19.253, que es la actual ley indígena, ¿cierto?, que nace en el contexto del retorno a la democracia, versus la neoliberalización, en donde, por ejemplo, el artículo 13 de la ley indígena señala que por exigirlo el interés nacional, las tierras indígenas gozarán de la protección de la ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. Y justamente ha sido este artículo el que ha estado principalmente en un proceso de discusión, recordando el anterior gobierno de Piñera y el actual gobierno de Boric, en donde a través de los mecanismos de las consultas se ha intentado modificar este artículo para de alguna manera poder abrir las tierras mapuches hacia el libre, entre comillas, el libre mercado, ¿ya? En donde el desarrollo inmobiliario, en voz de la arquitecta Claudia Lillo, nos dice que habla de un escenario de conflicto étnico asociado en la manera en que legalmente se puede usar y desarrollar la tierra mapuche. Lillo señala que los instrumentos de ordenamiento territorial que hoy día operan dentro del Estado responden a lógicas occidentales y racionalistas de ver y de relacionarse con el territorio, ya que estas lógicas no comprenden las ontologías indígenas que van más allá de lo físico, en donde a veces los usos y concepciones de los espacios son intangibles. ¿Ya? Ahí se produce, digamos, una tensión. En esta expansión urbana neoliberal entra también en tensión el valor de la tierra versus los derechos de los pueblos indígenas, en donde el anterior relator de la ONU, don Francisco Cali, señalaba que la expansión urbana ha generado el aumento en el precio de la tierra, que la población indígena alcanzada por la expansión urbana conserva sus derechos individuales y colectivos, al igual que sus territorios, que eso no cambia por la inclusión en la urbanidad. Aun cuando ello, no obstante, hay cifras que entran en contradicción con esa visión. Por tanto, por ejemplo, en la región de la Araucanía, hoy día, alrededor del 35% de la población vive sobre tierras de títulos de merced, gente que no necesariamente es mapuche. Y esta cifra alcanza alrededor de los 420.000 personas entre la región del Biobío y los lagos, ¿ya? Y en donde en particular, en la comuna de Temuco, la cifra alcanza alrededor del 30%, siendo ello alrededor de un tercio de la población o 90.000 personas, ¿ya? Y hablamos de un hábito colonial porque esta situación no es aislada, se ha producido un fenómeno sistemático de desafectación de las tierras mapuche, en donde nosotros ya al menos hemos podido dar cuenta que son cerca de 2.000 hectáreas de tierra mapuche de títulos de merced que hoy día están siendo, que ya han sido desafectadas, producto principalmente de la expansión urbana en la comuna de Temuco. Entonces surge una interrogante bien importante: si son indígenas las tierras ubicadas dentro del radio urbano, las tierras de títulos de merced. Bueno, el artículo 12 de la ley indígena dice que la ubicación de la tierra, sea urbana rural o rural, no es relevante para determinar su carácter. Y la Contraloría General de la República, mediante el dictamen 17
1582-2015 señala que la ubicación en el radio urbano de la Tierra carece de incidencia para su calificación de tierra indígena. Es decir, en palabras más sencillas, que da lo mismo si la tierra indígena fue afectada por el proceso de expansión urbana y quedó dentro del radio urbano o fuera, la ley indígena dice que no pierde su condición de tierra indígena, al menos en lo que señala la ley, porque el Estado hoy día ha jugado un rol activo en la desafectación de las tierras indígenas y en la vulneración de su propia normativa, expresada, por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT sobre la responsabilidad en la materia de derechos y la formulación, aplicación y evaluación de los planes susceptibles de afectar de manera directa a las comunidades. Por ejemplo, en los artículos 2 y 33, en los incisos 1 y luego 1 y 2, señala que es deber del Estado desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto por su integridad, establecer instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos indígenas con los medios necesarios para desempeñar sus funciones, garantizar que la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de programas que sean emprendidas en cooperación con los pueblos indígenas, además de proponer medidas legislativas y de otra índole y controlar su aplicación. Además, en el artículo 7 señala que en la práctica la participación indígena está limitada a la realización de consultas que sean gatilladas ya sea por estudios de impacto ambiental, aprobación o modificación a planos reguladores comunales, ya a lo que se le suma el decreto 66 que limita y regula la consulta y la hace no vinculante. Es decir, en la práctica, la aplicación del derecho y de la normativa dentro del Estado está sumamente limitada para la participación de los pueblos indígenas. Y luego, en el mapa que les presento a continuación, se puede ver una figura que tiene el aspecto como una sonrisa, por decirlo así. El área con colores representa la zona urbana de la comuna de Temuco. ¿Ya? Hacia abajo de la zona pintada está la comuna de Padre Las Casas. Pasa el río Cautín, divide la comuna de Temuco y Padre Las Casas. Lo decía, el área que está coloreada representa la zona urbana de la comuna de Temuco. Ustedes pueden ver los títulos de Merced que tienen el margen de color rojo con letras dentro de la zona gris. Son los títulos de Merced. Como ustedes pueden ver en el mapa, son varios los títulos de Merced que hoy día están incorporados dentro de la zona urbana de la comuna de Temuco. ¿Ya? Como podemos ver en la lámina siguiente, son 27 los títulos de Merced que están afectados de manera directa y 15 los que están afectados de manera indirecta dentro de la comuna de Temuco por este proceso, donde las principales afectaciones están dadas por la presencia de villas irregulares, loteos, zonas industriales, extracción de áridos, borde río Cautín, carreteras y el crecimiento urbano de Temuco y Labranza, que es otra zona urbana dentro de la comuna de Temuco. ¿Ya? En ello, con esta afectación que se da por la expansión urbana, se ha producido incluso el cobro de contribuciones sobre la tierra indígena, producto del cambio de uso de suelo en el servicio de impuestos internos. Hay comunidades que han tenido la mala experiencia de que al momento de que la ciudad las abraza y las anexa, de manera arbitraria se les ha cambiado su suelo de agrícola a habitacional, ¿ya? Porque en el momento que ocurrió la mensura en los años 80, en el contexto de la dictadura militar, fue INDAP quien midió y dividió las tierras de los títulos de Merced, por tanto la condición de la tierra quedó como agrícola, ¿ya? Hoy día, como señalo, mediante la expansión urbana, el suelo ha sido cambiado o se está cambiando a habitacional y con ello llega el cobro de contribuciones, lo cual vulnera lo que señala la ley indígena en la materia, aun cuando es algo que se puede revertir mediante un proceso que las comunidades pueden hacer, un trámite. Ahora, ni la CONADE ni los municipios acercan esta información a las comunidades. Nosotros, al menos en la experiencia que tenemos, lo hemos descubierto en la medida que estas cosas han sucedido, ¿ya?
Al mismo tiempo, la tierra queda expuesta al, entre comillas, libre mercado, las amenazas y las presiones que se dan en ese contexto. Tenemos una comunidad, la Juan Bautista Canillán, cuya dirigente, la Lamien Carmen Millanado, está peleada con sus 5 hermanos porque ellos quieren vender y ella no quiere vender la herencia familiar, pero está rodeada por empresas, incluso multinacionales como la Plaenge, que es un capital inmobiliario brasileño, en el sector de más alta plusvalía de Temuco. Está el barrio inglés, el barrio francés, la loma de Mirasur, y constantemente, digamos, se ejerce presión sobre la tenencia de la tierra. Por otro lado, también se han perdido proyectos vinculados con la pequeña agricultura por el cambio de uso de suelo habitacional, tanto INDAP, la Cámara Nacional de Riego, los cupos PDTI, que de alguna manera son relevantes para la vinculación del mundo mapuche con el Estado. Se han perdido también subsidios rurales al aparecer las comunidades dentro del radio urbano y tampoco califican las personas para postular a subsidios urbanos porque no poseen alcantarillado y muchas veces también agua potable. Por tanto, son sectores vulnerables que profundizan una situación de desatención en conjunto con el Estado, quedando en una suerte de limbo, ¿ya? Pero también los espacios de significación cultural como el TUN, que son los cementerios o los guilletúes, donde se realizan las prácticas ceremoniosas, han quedado expuestos a ser manejados por las instituciones estatales. Tenemos un caso que es el cementerio de Ralón Coyam, que está en la avenida Pedro de Valdivia, dentro de Temuco hoy día, que está dentro del radio urbano y el municipio está pugnando por manejar este cementerio. Lo mismo está pasando con el cementerio de la comunidad Hueche Buenulaf, que está al llegar a Labranza, en donde también existe una afectación cultural al quedar expuesto a la llegada de loteos irregulares y poblaciones que cambian el uso de suelo y la ontología territorial. Se atomiza la vivienda en un espacio que antes no tenía esa cantidad de vivienda y la gente que llega a los loteos irregulares y a las poblaciones muchas veces no tiene áreas verdes y comienzan a utilizar los terrenos colindantes que son de la gente de las comunidades para hacer deporte, para ingestas alcohólicas, para distintos usos, lo cual afecta obviamente a los propietarios quienes no pueden utilizar sus terrenos para los usos que tenían anteriormente. Entonces, de alguna manera se les va ejerciendo presión. La urbanización también presupone que no puede haber tenencia de animales tipo ganado, por tanto se generan riesgos de accidentes. Con la llegada de más viviendas, aumenta la población, el flujo vehicular, y hay mucha gente que trabaja campos que están a un lado u otro de un camino. Y cruzar hoy día con esos animales es una gran aventura y ha provocado accidentes. Finalmente el culpable termina siendo el dueño de los animales. Problemas con mascotas, principalmente perros, que persiguen y matan ganado menor, pollos, cerdos, ovejas, ¿ya? El aumento de flujo vehicular que termina destruyendo los caminos, generando accidentes en la población de las comunidades que muchas veces no cuenta con vehículos y tiene que caminar hasta los cruces cercanos o tomar bicicleta. Eh, Cierre de caminos vecinales, producto de los condominios privados, aumento de robo en las casas, la gente no tiene buena infraestructura de cercos ni de seguridad, y finalmente la instalación de microvertederos. Denme un segundo, por favor, que necesito sacar a mi... No sé si Ya, quieres, ese mapa yo lo compartí también para que lo puedan ver después más en detalle. Es el mapa de las comunidades que participan dentro del Trabún y que muestra, digamos, el porcentaje de pérdida que tiene cada comunidad producto de la desafectación de las tierras. Hay comunidades que tienen el 99% de afectación, es decir, que si el título de Merced tenía 150 hectáreas, hoy día les queda 1,5 hectáreas. Hay comunidades que tienen 30%, 40, 50, 70 distintos grados de afectación, pero también hay comunidades dentro del Chagún que están ubicadas en la zona de color café que se ve en el mapa, en la zona alta, que representa el cordón del Cerro Ñelol Huimpil. Ustedes fueron ahí, por lo que tengo entendido, a la zona del Rucamanque, que está dentro de ese cordón del Cerro Ñelol Huimpil, y también hay comunidades que colindan con esa zona, ¿ya? Y que son comunidades que no están afectadas por el radio urbano, pero sí están afectadas por la presencia de la
industria forestal en la comuna de Temuco y que todos los años tienen riesgo de incendio en los meses de verano, contaminación del agua superficial, de las napas de agua por el uso de agroquímicos, tienen falta de agua para consumo humano, afectación a la agricultura familiar, campesina, falta de agua para los animales en verano. Hay un promedio de 350 litros de agua que se entrega en verano a estas familias a la semana, entonces complejiza incluso la vida. Afectación en los caminos por la presencia de camiones con alto tonelaje, el exceso de polvo en verano, afectación a los sitios de significación cultural que han quedado fuera de los títulos de Merced y también a la biodiversidad, a la flora, a la fauna local que se ve afectada por la presencia de las forestales, ¿ya? Eh, y bueno, en ello señalar que nosotros como organización el año pasado pudimos aplicar la encuesta comunitaria del navegador indígena, que es una plataforma global de derechos indígenas, en la cual nos autoaplicamos una suerte de censo sobre los derechos, vulneración de derechos dentro del Estado. Y a sorpresa nuestra encontramos harta información relevante que pensábamos que no existía, como por ejemplo que hay gente que tiene malnutrición, que hay gente que no alcanza, digamos, a llegar a fin de mes para alimentarse, que no hay una seguridad alimentaria, que se vulneran ese tipo de derechos, entre tantos otros derechos más vinculados a, a la migración que se da por la falta de oportunidad en el mundo indígena, vinculado a la pérdida de la tierra, vinculado a la falta de agua. Entonces, fue una interesante experiencia que nos permitió hacer como una suerte de radiografía de nuestras comunidades que hoy día estamos intentando utilizar como herramienta para conversar también con las instituciones del Estado, ¿ya? Y esa experiencia, bueno, está pública en la página del navegador indígena, lo trabajamos en conjunto con el Observatorio Ciudadano y este año continuamos trabajando en torno a ese proyecto, incluso realizando talleres donde hemos ido revitalizando el uso de semillas ancestrales, técnicas, conocimiento ancestral, gastronomía mapuche. Incluso hoy día estamos realizando un documental sobre la expansión urbana que vamos a estrenar el día 7 de noviembre. Entre tantas otras actividades y cosas más que estamos trabajando. Como digo, en conjunto con el observatorio que nos han permitido avanzar sobre la temática de derechos. ¿Ya? Es una gran experiencia. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, eh, señalar, digamos, por qué hablamos de un hábitus colonial, ¿ya? Yo lo planteé en un principio, no me adentré mucho a eso, pero también dar como una vuelta teórica a esta situación, ¿ya? Para entender, porque a mí en lo personal me ha pasado muchas veces gente me dice en redes sociales, oye, pero la colonia ya pasó, fue un periodo pasado, digamos, de Chile, de la República. ¿Y por qué entonces nos referimos a un hábitus colonial? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Entonces, yo también lo dejé en la bibliografía para quienes quieran profundizar, pero Héctor Nahuel Pan, por ejemplo, historiador mapuche, problematiza lo mapuche como una raza que ha sido inferiorizada dentro del Estado chileno, la cual es sujeta de tutelaje y cuyos derechos pueden ser vulnerados. Nahuel Pan dice que el colonialismo se ha transformado en una cultura, en una manera de relacionarse, por tanto habla de un hábito colonial, ¿ya? En donde luego autores como Mansilla e Imilan nos dicen que la construcción y el crecimiento urbano, la construcción de redes de conectividad, requieren, para el caso al menos de la Araucanía, donde existe una alta densidad indígena, desafectar la condición de la tierra indígena con el fin de urbanizar, lo cual responde a una continuidad en la desposesión territorial que partió con la ocupación militar del territorio mapuche a finales del siglo XIX, como partimos diciendo, seguida por legislaciones e ilegalidades que se proyectaron durante el siglo XX, ¿ya? En la cual el desarrollo urbano ha surgido justamente en un contexto denominado como la colonialidad del poder, como un sistema que niega otras formas de ser, de saber y de estar que son alternativas al proyecto de la modernidad eurocéntrica, nos dice Paola Sánchez, ya colombiana, en donde plantea que además se ha racializado la idea de la ciudad y donde se ha creado un imaginario
en el cual los pueblos indígenas aparecen como seres que están extintos en los espacios urbanos, lo cual, señala ella, ha apuntado a la desterritorialización de las comunidades que están afectadas por este proceso. Nosotros tenemos muchas comunidades dentro de nuestra organización que están totalmente abrazadas e incorporadas dentro del radio urbano de la comuna de Temuco. Yo les decía 27 títulos de Merced afectados de forma directa. Entonces, ¿no existimos los indígenas dentro de la ciudad? Totalmente sí, po, pero se nos niega, ¿cierto? Y ello profundiza, digamos, en la desterritorialización, señala la autora. Lo cual Santos dice que justamente esto es la cara más visible del colonialismo, como una forma de conocimiento regulador basado en la negación y en la destrucción del otro, donde el espacio del subalterno, es decir, en este caso de nosotros como mapuches, es el espacio de la explotación, ¿ya? Y citando a Aníbal Quijano, quien habla de una matriz colonial del poder, dice que esto es lo que opera como modelo de desarrollo hegemónico, lo cual ha transformado a la naturaleza en una comodidad y un objeto que puede ser controlado y explotado, ¿ya? La siguiente, por favor, en la cual, como señalábamos, ¿cierto? La ciudad se ha transformado en el modelo civilizatorio, se ha presentado como modelo hegemónico, como ontología dada por la razón del conocimiento eurocéntrico, como una forma, la forma, digamos, de habitar, de ser, de estar, provocando narrativas étnico-espaciales que han localizado el imaginario indígena en la ultraruralidad, donde los indígenas urbanos muchas veces dentro de este imaginario parecen no ser auténticos, ¿ya? Entonces se ha racializado el espacio y esto ha sido fundamental para expandir la urbanización capitalista sobre la tierra indígena. Danco, Entonces, mira, finalmente señalar entonces que la política urbana ha ido encaminada hacia la asimilación, lo señalan varios autores, eh, y que además los indígenas han habitado en las ciudades, pero siempre desde el margen, eh, intentando pasar desapercibidos, mimetizándose, como resultado de estas violencias coloniales que también obviamente han generado subjetividades y resistencias como hoy día el mundo mapuche tiene la autodenominación como guardiache, ¿cierto? Gente de la ciudad. Dentro de la comuna de Temuco, hoy día, en la siguiente diapositiva, se está discutiendo el plan regulador comunal, que es un gran instrumento muy importante por cuanto va a definir, según lo que señala la Ley General de Urbanismo y Construcción, el límite urbano rural, ¿ya? Y además las zonificaciones que están dentro de la ciudad. Lamentablemente nosotros no hemos tenido una gran experiencia con la actual administración, señalando que el actual plan regulador de Temuco parte en el año 2010, o sea, el plan regulador que tenemos hoy día es del 2010. En el 2015, en la administración del anterior alcalde, se inició un proceso en el cual al menos 10 comunidades lograron avanzar en la definición de cómo iban a quedar respecto de la ciudad, y hoy día, en el segundo periodo de la actual administración, se nos dice que todos los avances que hubieron antes, incluidos actas, mapas y definiciones, quedan invalidados y prácticamente hay que partir de cero, lo cual a nosotros nos parece algo totalmente irrisorio, porque era un compromiso de la administración partir de la base de los avances que habían. Sin embargo, ellos desconocen esa información. No existen, digamos, muchas experiencias en relación a la definición de planes reguladores que puedan contemplar un carácter intercultural dentro de la realidad chilena, y menos vinculada con población indígena, excepto con la experiencia de Gran Concepción, donde asociaciones indígenas urbanas lograron, en conjunto con el MIMBU, crear un protocolo intercultural apegado al derecho que habla de cómo se puede generar una mejor relación que permita la construcción de un instrumento que responda a las necesidades de todos los habitantes de la comuna, en donde nosotros también nos hemos preguntado si solamente nos van a preguntar hasta dónde llega la ciudad o cómo quedan las villas que están dentro de los títulos de Merced, o finalmente también vamos a poder incidir en lo que pasa en la zona urbana. Pero también nos preocupa, en Temuco hoy día se está definiendo además el Pladeco, que es otro instrumento de planificación territorial, pero de carácter territorial, es decir, de toda la comuna, en donde hoy día en Temuco, por ejemplo, desde la pandemia en adelante, todos los espacios agrícolas
que como ustedes pueden ver en ese mapa que tiene colores verde, rojo, café, representan un universo de unas 9.000 hectáreas, eh, se han parcelado, han dado paso a otro formato de avance o de subdivisión de la tierra, lo cual está hoy día bloqueando incluso la demanda que las propias comunidades mapuche de Temuco tienen a través del artículo 20 letra B de la ley indígena para avanzar sobre esas tierras como reparación, producto justamente de la afectación que produce el crecimiento de la ciudad. Y en donde nosotros hemos planteado que hay 10.000 hectáreas de carácter forestal en la comuna, que son las de color café, que aparecen en la parte alta, que hoy día pudieran definirse en un pladejo con enfoque intercultural y apego al derecho, de que Temuco se abra hacia otras vías y erradique lo forestal en un plazo determinado, dando paso a la solución de tierra en las comunidades, la recuperación del agua, la recuperación de la biodiversidad y, ¿por qué no?, también otras vías económicas como, por ejemplo, el turismo, ¿ya? Y bueno, para terminar, darle las gracias, ¿cierto? Y plantearles que, bueno, estamos en un contexto súper complejo, también a nivel mundial, en donde se han planteado retrocesos en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Hemos estado leyendo nosotros atentos a la discusión sobre la ley Lafkenche que se ha planteado, ¿cierto?, en el debate presidencial, donde muchos presidenciables han dicho que hay que hacerla desaparecer, ¿ya? Hemos visto también la campaña de Kaiser, por ejemplo, que está hablando de hacer retroceder o derechamente de eliminar la ley indígena en un escenario global marcado por la situación de Palestina, los discursos supremacistas blancos en Estados Unidos, Australia, Inglaterra, y crisis migratorias que se han dado tanto con el tema venezolano, pero también con políticas anti-inmigración en Estados Unidos, donde ha primado la violencia, la indiferencia. Por tanto, el llamado es a organizarse y a resistir, a pesar de lo complejo que puede ser, como podemos ver hoy día con el caso de Julia Chuñil, donde la justicia, al parecer, parece no ser tan justa. Muchas gracias, Peña y Lamien.